El abad Orsini escribió que Nuestra Señora de Heilbronn en Alemania comenzó a obrar milagros en el año 1441. La ciudad de Heilbronn se encuentra en lo que todavía se considera una región de Francounie, que alguna vez fue la región oriental del Ducado de Francounie, y lleva el nombre de los francos, que gobernaron la mayor parte de Europa occidental durante el siglo VIII. La única mención de esta fiesta que puedo encontrar es por Jonathan Sumption en su libro, La Era de la Peregrinación, el viaje medieval de Dios, que hace mención de Nuestra Señora de Heilbronn cuando se refiere a él así, una estatua de la calle en Heilbronn, que se cree que ha hablado. La peregrinación comenzó en 1442 y era muy popular inclusive en los siguientes 60 años más tarde. La iglesia de San Kilian en Heilbronn, Alemania, es una iglesia gótica, cuyos orígenes se remontan hasta el siglo XI. Su torre oeste, de Hans Weiner, es considerada como la primera gran construcción renacentista al norte de los Alpes. El altar de Hans Seifer de 1498 está considerado como obra maestra de la escultura del gótico tardío alemán. Ya en 741, época del reino franco, Heilbronn era corte real y está documentada la existencia de una iglesia de planta basilical dedicada a San Miguel. Hacia 1100 existía una iglesia románica. En 1280 ya se había construido una iglesia en estilo gótico temprano, de planta basilical con naves laterales bajas, un corto presbiterio, nave central, 2 torres y coro. En el siglo XIII, la iglesia fue dedicada a San Kilian, que había predicado en Würzburg. Así lo atestigua una carta de indulgencia de 1297, que ya se refiere a la iglesia con esa advocación. En 1400 se planifica el pórtico occidental tripartito, con 2 torres no construidas en ese momento. Las hermosas vidrieras fueron colocadas en 1487 y se fabricaron probablemente en un taller de Speyer. En el coro se instala el altar de 2 puertas hecho por Hans Seifer, a partir del año 1498, en tiempos del predicador Johann Kroner. El plan original de las 2 torres occidentales se abandona porque ya no se correspondía al espíritu de la época. En 1508 se empieza la nueva y única torre occidental, de Hans Weiner. Tiene casi 64 metros de altura y es considerado como el primer monumento renacentista de importancia al norte de los Alpes. Se caracteriza por una rica decoración reformista, mono con ropas de monje, aves con cabezas de monjes y monjas, obispos con lenguas de animales, etc. La torre está rematada con la escultura del abanderado de la ciudad imperial, el hombre de piedra, conocido como el Manle o Manle Kilian. La mayor parte de la estructura del edificio visible fue construida en piedra arenisca típica de la región de Heilbronn. La cubierta interna de la bóveda se termina hacia 1580. En los siguientes 3 siglos, solo hubo cambios menores. En octubre de 1805, época del Imperio Napoleónico, la iglesia se usó como prisión de soldados austriacos y rusos y sufrió varios desperfectos. El edificio fue reformado en los años 1886 a 1894 en estilo neogótico por el arquitecto de la Catedral de Ulm, profesor August von Beyer. De 1930 a 1938 fue de nuevo reformado. Avanzada la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos aéreos sobre Heilbronn de 1944 y el avance del Frente Aliado en 1945 casi destruyen por completo la iglesia. A partir de 1946 se procedió en sucesivas fases a su reconstrucción y restauración dirigida inicialmente por el profesor Hans Mayer. El objetivo ahora fue recuperar el aspecto que tenía la iglesia en el siglo XVI, y por tanto se prescindió de la reforma neogótica de fines del siglo XIX. Entre otros cambios, las torres del coro se rematan con cubiertas de cobre en lugar de las flechas neogóticas.
La iglesia es reinaugurada en noviembre de 1965, pero los trabajos de restauración continuaron hasta 1974. Pero, obviamente, la conservación del arte religioso requiere de atención permanente, como atestiguan las reformas de 1984, 1987, 1992, 2003 y 2005 que afectaron a la torre, la entrada principal, etc. En la actual iglesia destacan la torre oeste, el coro, las cubiertas de las naves, el altar de Hans Seifer, retablo, las vidrieras, los ventanales, el púlpito y el órgano.